al maestro Leo Zuckerman y sus largos minutos de opinar. ¿Cómo estás, querido Leo? Muy bien, el afecto es mutuo, mi querido Pepe. Ya también, por supuesto, presencial. Sí. Antes de entrar a los temas, al tema para el cual estamos aquí reunidos, me quedé pensando lo que dijo Armando Guzmán del costo de la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos, la guerra en Afganistán. Sí. ¿Cuánto le costó a Estados Unidos? Nos decía Armando que fueron 300 millones de dólares diarios durante 8,000 días. Pues tuvimos que hacer aquí las cuentas. Tú las sacaste. Y a ver, explícanos, ¿se puede contar todo eso? Sí, claro, pues se suma, ¿no? Suma. Y esto llega a, si está bien la cuenta, a lo que en español, en castellano, diríamos que son 2.4 billones de dólares. Un billón en castellano, en español, es 1 millón de millón, porque en inglés, 1 billion, ¿no? Es 1,000 millones. Ajá. Pero entonces, para no hacerle fueron 2,400... 2.4 millones de dólares. O sea, para que la gente entienda, es un titipuchal de lana. Pues sí, muchísimo, como cuánto. Sí, es una barbaridad. Ahora es parte de la maquinaria, ¿no? Militar de Estados Unidos, ¿no? Pero con un fracaso, pues, ¿qué te puedo decir? Estrepitoso fracaso, ¿no? Que ahora está cargado. Las guerras no las gana el dinero, Pepe. O sea, el dinero ayuda, como todo en la vida, sí, sin claro. lugar a dudas. Pero las guerras no las ganan el dinero. 2.4 billones de dólares, es decir, 2.2... Mira, para que nos demos idea, es 2... Voy a leer todos los dígitos. Sale. Es un 2, 4, 0, 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 0. Está cañón, ¿no? O sea, sí es un buen. Bueno, vámonos al tema de 300 millones de dólares, imagínate. Creo que ni Messi los gana, ¿no? 300 millones de dólares diarios costó la guerra. Exacto. El desplazamiento de la cantidad de soldados que hubo en su momento empezaron siendo muy pocos y poco a poco se fue incrementando hasta llegar a más de 100,000 soldados en territorio afgano y finalmente ganan los talibán, el talibán recupera. Mira, nada más yo escuché la cifra de que el dinero que invirtió Estados Unidos en armar al ejército afgano, un ejército de papel que cayó en cuanto se fueron los estadounidenses, cayó rápidamente el ejército afgano que dejaron ellos se gastaron 80,000 millones de dólares en armar a ese ejército. Gran parte de las armas se las quedó el talibán, porque todos esos tanques, misiles y armas de alto fuego pues siguen allá en los arsenales de lo que era el ejército afgano y ahora van a estar bajo el control del talibán. ¿Qué va a pasar en Afganistán? Un país que vive, entre otras cosas, es el principal productor de heroína. ¿De opio? Bueno, de opio, de donde derivan opiáceos como la heroína, la morfina. Sí, todos los opiáceos, ¿no? Por cierto, legales. La gran mayoría de ellos, de los opiáceos, son legales y se tiene que producir ese opio, y Afganistán es el país que más vende eso. También hay mucho ilegal, desde luego, en esa economía. Pero pues tú me preguntas qué va a pasar con Afganistán. Pues van a regresar a lo que eran hace 20 años. Muchos dicen que a lo mejor más moderados llegaron los talibanes, pero mira, por más que sea, regresa a un régimen teocrático donde la ley va a ser la ley islámica. Y, por ejemplo, las mujeres en la ley islámica... ¿La mitad de la población? Pues sí, la ley islámica lo que dice es que las mujeres están para atender a sus esposos y a sus hijos. 17 millones de mujeres, ¿eh? Sí. Porque es un país de 38 millones. Sí, y por eso, por cierto, yo quiero felicitar al gobierno mexicano, por el gesto de recibir a refugiados. Yo pensé políticos. que lo ibas a felicitar por la represión de los migrantes que proceden de nuestra frontera sur. No, para nada, al revés, eso pues hay que condenarlo, pero lo de recibir a estas chavitas, ¿no?
5 adolescentes expertas en robótica que ya están en nuestro país, a las familias y periodistas que eran de medios estadounidenses también, pues habla de esta larga tradición del asilo mexicano a refugiados políticos, habla bien del gobierno, hay que decirlo. Sí contrasta con lo otro también. ¿No? Alto contraste, ¿no? Sí, pero pues yo sí quiero aplaudir la parte. Hoy veía un cartón que decía Talibán o Paloma. Pues sí. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Ingenuo charlatán, Talibán o Paloma. A los talibán, bueno, no a los talibán, pero vamos, a los que vienen huyendo del talibán. Sí. No, a ver, Pepe, es uno de los regímenes más retrógradas del mundo. O sea, perdón, pero deja tú para las mujeres, hasta para los hombres también tienen que seguir una serie de reglas, de leyes, conforme a lo que dice el Corán, pero una interpretación muy estricta del Corán, ¿no? O sea, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, para los occidentales que estamos acostumbrados a nuestras libertades, pues vaya, tú y yo no podremos tener este programa en un régimen así, porque no podríamos hablar, entre otras cosas, mal de los imanes o de las autoridades religiosas o de las autoridades políticas, ¿no? Mi Leo, ¿y cómo podemos hablar de la composición de la Cámara de Diputados que entra en funciones mañana? Antes de que me digas, piénsalo, por favor. Sí. Primero vamos a escuchar lo que dejó preparado Maru Rojas, porque en el último minuto de este día, de este martes 31 de agosto, termina el fuero de los 500 diputados de la 64ª legislatura. Hoy ya se dio la ceremonia de entrega-recepción y cuáles fueron los mejores momentos, los peores momentos, qué sigue para Dulce María Sauri. Por ejemplo, cómo van a llegar los integrantes de la nueva legislatura. Vamos a poner atención, por favor, a lo que nos dejó Maru Rojas en su trabajo periodístico. A partir del primer minuto de este miércoles empieza el fuero para 500 diputados de la 65ª legislatura. Nueva legislatura, nuevas instalaciones en este recinto legislativo de San Lázaro, donde este martes se dio la entrega-recepción en la mesa directiva. El informe pormenorizado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. En él se detalla la tramitación de diversos medios de impugnación constitucionales y demás juicios federales. Esto es muy relevante porque muestra a la Cámara como actora en diversas acciones, insisto, de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, amparos, etcétera. Y muestra también el intensísimo esfuerzo que realizó esta Dirección de Asuntos Jurídicos para dar plena legalidad a todos los actos de la presidencia. Sauri Riancho le enfatizó con manzana los pendientes más importantes de esta Cámara. Para ello le entregó una veintena de libros blancos, informes, documentos que en materia de paridad, relaciones internacionales, jurídicas, cumplimiento de obligaciones de transparencia, procesos de premiación y dictámenes pendientes deben tener continuidad. Se le preguntó al final cuál había sido su mejor y más difícil momento en este último año al frente de San Lázaro. Pensamos que hablaría de su internamiento por COVID y no, lo más difícil fue su elección hace exactamente un año. Tuvieron que pasar 2 sesiones ya instalada la legislatura para lograr la mayoría calificada. La mayor satisfacción el 4 de noviembre al votar las nuevas reglas que permitieran sesiones semipresenciales para seguir legislando aún en pandemia. La recomendación a su sucesor, Sergio Gutiérrez Luna, fue mantener el respaldo institucional del servicio profesional de servidoras y servidores públicos de la Cámara de Diputados. A lo largo de este año he visto que para ellas y para ellos no son partidos políticos, sino un compromiso con la institución y con las y los diputados que en ese momento tienen la obligación de realizar su trabajo. Presidenta Sauri, ¿se oye bien? Muy bien, como se oyó muy bien, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidenta ahora de esta desfalleciente, o más bien crepuscular, 64ª legislatura. Concluyó la 64 legislatura con 18 reformas constitucionales aprobadas, récord histórico de reformas legislativas impugnadas ante el Poder Judicial. Entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron 32 acciones de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión, 46 artículos transitorios pendientes de aprobar para las reglas del propio Congreso, de los cuales 41 ya venció su plazo
plazo para ser aprobados. Fue también la legislatura con mayor sobrerepresentación y chapulineo de diputados de otros partidos hacia Morena en busca de una mayoría absoluta. 252 fueron al final las curules de Morena, de las cuales solo 29 tenían experiencia legislativa, apenas el 10% de sus integrantes. Muchos de los que no pudieron reelegirse se van decepcionados, como el diputado Heraclio Rodríguez Gómez, que llegó como morenista, se fue como petista, siempre líder de productores campesinos, destacado activista social, líder del Barzón en Chihuahua, a donde llegó en campaña López Obrador buscando liderazgos que fueran fuertes cartas en el legislativo. Les prometió de todo y no les cumplió, a decir del hoy exdiputado que conocen todos como Yaco. El último acuerdo que hicimos fue 15 minutos antes de la votación. Lo que sí me hicieron fue que nunca me cumplieron. Nunca nos cumplieron los acuerdos a los que habíamos llegado. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados. ¿Sabes? Usted se acuerda cuando yo les decía, si esto no se resuelve, las tortillas van a llegar a 20 pesos. Hoy están peor, estamos a 22 pesos. El kilo de frijol ya va a llegar a 40 pesos, bueno, ya llegó a 50. También de Morena, que por unos meses presidió la Comisión de Salud, hoy exdiputada y futura alcaldesa de Minatitlán en Veracruz al inicio de la legislatura, el crimen organizado le mató a su hija. Hoy, que sabemos lo que duele, le preguntamos si eso no la detuvo. Antes no había sido política ni había estado metida en estas cosas, pero es de política, pero llegué a 2-3 meses que pasó lo de mi hija, pues no tenía que dijera es Carmen Medel, por decirlo así. Si ahora me dicen Carmen, pues a lo mejor estuvo muy fuerte con la industria del tabaco, estuve muy fuerte con la industria de las bebidas, entonces a lo mejor pudiera yo decir por ellos, ¿no? Pero no, definitivamente yo creo que el tema se lo dejo a Dios. Y de la legislatura que se fue, el más brillante tribuno, el único que pudo hablar 3 horas seguidas para defender la ley secundaria del Poder Judicial que ampliaba el periodo del magistrado presidente, hoy ley impugnada y reculada, Porfirio Muñoz Ledo, todavía este 31 de agosto, activo, presentando su movimiento por la República, dolido por la no presidencia de Morena, pero con un discurso en este conversatorio que no tiene desperdicio. Pide a los que con él hace 35 años fundaron la corriente democrática del PRI recordar que México es la forja de un Estado que ha sepultado caudillismos. Alerta que mal haríamos en permitir que el gobierno se concrete en un solo hombre omnipotente y piramidal. Cuando la verdad proviene de un solo hombre, decía Ignacio de Loyola, es una mentira. Solo en Babilonia y en los centros de salud mental, cada quien tiene sus datos personales. Solo en los centros de salud mental cada quien tiene sus propios datos, dijo. Concluye así la legislatura que tuvo 2 presidentas de mesa directiva mujeres y 2 coordinadoras parlamentarias. Y en la legislatura que inicia, la equidad es exacta en el número de curules, no así en los espacios del poder. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Gracias a Maru Rojas por este estupendo resumen. 3 años en 5 minutos. Sí, claro. Con lo esencial de lo que fue esta legislatura y faltaron algunos datos, pero básicamente esto es lo esencial. Vamos dándole al tema de la división de territorios en la nueva legislatura que inicia trabajos al primer minuto de mañana. Su primera sesión solemne será a las 5 de la tarde para recibir el documento que contiene el tercer informe de gobierno del presidente de la República, del cual el mismo presidente a las 10 de la mañana dará un mensaje relacionado con ese tercer informe de gobierno, como ya viene siendo costumbre desde que los informes no se presentan de manera presencial en la Cámara desde los tiempos de Felipe Calderón. Así es. Que se pasó por el ánimo político que había entonces, ¿no? Pues mira, Pepe, mañana comienza, yo te diría oficialmente, la segunda parte del sexenio, la segunda mitad del sexenio. Yo la llamo la segunda mitad menguante, porque es cuando inexorablemente se les va terminando el poder a los presidentes, por una cuestión de tiempo. Así es el ciclo sexenal, ¿no? Que termina desde luego el día que entregan la banda presidencial y se retiran del poder, ¿no? Entonces, por un lado, pues lo que vamos a ver es cómo el presidente va perdiendo poder, aunque este presidente sigue siendo muy poderoso y sigue teniendo altas tasas de popularidad. Pero el presidente ya entendió
lo que viene, y por eso él mismo está moviendo sus fichas para esta segunda mitad del sexenio. Movió a la secretaria de Gobernación. Te voy a decir, de los 4 que yo tenga registrado, el de Hacienda, el de la Función Pública, Irmeréndez Sandoval, Gabriel García, un personaje muy importante en presidencia que manejaba los superdelegados y los programas sociales, también lo quitó, y bueno, la secretaria de Gobernación. Ahora regresa a ser senador. Y bueno, se habla de que podrían venir otro tipo de cambios en los próximos días, ¿no? Y yo creo que el presidente claramente está moviendo sus fichas, sabiendo de la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? La nueva realidad es frente al Congreso, número 1. ¿Qué tenía antes el presidente durante la primera mitad de su sexenio? ¿Qué tuvo? Tuvo una mayoría muy cómoda en la Cámara de Diputados. Su partido Morena, como ya dijo ahorita Maru Campos, tenía 252 diputados, es decir, le daba la posibilidad de la mayoría absoluta para reformar las leyes y aprobar el presupuesto anual. Y junto con el PT, el PES y el Verde tenían 2/3 partes de los diputados para reformar la Constitución. Esto fue durante la primera mitad de este sexenio. ¿Qué va a pasar en esta nueva legislatura, la segunda mitad? Que Morena no tiene los diputados para la mayoría absoluta. Necesita, fíjate tú, al PT y al Verde, a los 12. No es que nada más pueda formar la mayoría absoluta con uno o con otro, no, necesita los dos. Y ya sabemos el tipo de meretrices políticas que son estos dos partidos, ¿no? El PT y el Verde van a vender caro su amor para darle mayoría absoluta al presidente, para aprobar leyes y aprobar el presupuesto. Y en cuanto a la mayoría calificada, que es la que se necesita para reformar la Constitución, 2/3 partes, ahí la unión del PT, el Verde y Morena no alcanza. Necesitan 52 diputados, Pepe, 52 diputados. Es una cifra considerable. El PRI, si no me equivoco, tiene 70. Entonces tendrían que jalarse al PRI para apoyar estas reformas constitucionales. El presidente ya dijo que él quiere sacar 3. Una reforma electoral, una a la industria eléctrica y una más para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a necesitar operadores para tener una relación más fluida tanto con los partidos que conforman su coalición gobernante como con la oposición. Entonces, en ese sentido, puede ser, y tenemos, es un hecho, hoy salieron las encuestas, que tenemos un presidente bastante popular, con aprobaciones relativamente altas. Arriba del 60%. La gente, sí, arriba del 60%, la gente sigue aprobando de manera mayoritaria al presidente, sin duda, pero en la parte política, el presidente está entrando, como te digo, a esta parte menguante y con una nueva realidad. Bueno, acabará siendo crepuscular. Sí. Dulce María, ¿no? Sí, acabará siendo crepuscular, porque tendrá que entregar la banda presidencial, si no mal recuerdo, el septiembre. Ahora se adelantó a septiembre del 2024. 5 años, 11 meses. Sí, 5 años, 9 meses. Sí, creo que el 1 de septiembre lo tiene que entregar el presidente López Obrador el poder. Bueno, pues ahí se les acabó el poder. Muchos hablan de que va a querer quedarse y por interpósita persona. Bueno, ya veremos, eso son especulaciones. Por lo pronto, lo que hoy está pasando es que estamos entrando a la segunda parte, a la segunda mitad del show, y han cambiado las condiciones. Tanto en los partidos de oposición, pero sobre todo como en el gobierno, se están moviendo las fichas para atender esta nueva realidad. Es interesante simplemente comentar lo que hoy decía el propio presidente en la mañanera, cuando promovió su libro A Mitad del Camino. Él ahí está plasmando ideas que ha tenido durante sus casi 3 años de gobierno al frente de México. Hoy habló de que su libro cuenta cómo fue la relación con Trump y cómo es ahora con Joe Biden, por ejemplo. Esto es parte de lo que dijo el presidente en relación con su libro A la Mitad del Camino. Con Estados Unidos y además en todo lo que tiene que ver con política exterior. Es mi función. Está establecido en la Constitución, en el artículo 89. Es una función del presidente de México, la conducción de la política exterior. Sí,
Pero ¿qué hago sin Marcelo? Si no me ayuda Marcelo en las relaciones. Ahora en mi libro cuento de cómo fue la relación con el presidente Trump y cómo es ahora con el presidente Biden. Y cuento también cómo decidimos darle protección y asilo a Evo Morales. También revela en el libro, según promovió el propio presidente, que tuvo una plática con Enrique Peña Nieto, quien le dijo en su momento que él, Peña Nieto, se sentía traicionado por los de arriba. Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. La verdad, ¿se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas? Los mismos de arriba. La lección, la enseñanza mayor es que hay que atender al pueblo, al pueblo. Es lo que dijo el presidente de la República y también destacó que se siente satisfecho de su gestión, especialmente en el trabajo realizado hasta ahora en el contexto de la Cuarta Transformación, con avances casi irreversibles, y dice si cuando se haga la consulta de revocación, que para mí es de ratificación, sí, pero bueno, de revocación, pues si se tiene que ir, dice, me voy tranquilo. Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque ya hay cosas que son irreversibles, como para no ser tan tajantes, casi irreversibles. Vamos a continuar, si así lo decide el pueblo, también. No solo es la voluntad del pueblo, es la naturaleza, es la ciencia, es el creador. No sé qué me depara el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre del 24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación, la cuarta transformación. Leo. Pues fíjate, ya el discurso es como de ya de salida, ¿no? Precisamente de segunda mitad del sexenio, ¿no? De ya diciendo esto aquí hay que consolidar las cosas. En cuanto al tema de la revocación de mandato, Pepe, si esto es un concurso de popularidad, de que el presidente quiere medir su popularidad, mira, yo sugeriría que hay algo más barato. En lugar de gastar cientos de millones de pesos en el tema de la consulta de la revocación de mandato, yo recomiendo que el presidente abra la página de oraculus.mx y vea cómo está los ejercicios de aprobación presidencial, de aprobación en las encuestas, y ahí se va a dar cuenta de que efectivamente sigue siendo un presidente popular. Hombre, incluso la encuesta hoy de Reforma lo que dice es que la mayoría de la gente, si la elección esa de la revocación de mandato se llevara a cabo hoy, la mayoría de los mexicanos votaría a favor de que permanezca el presidente en su puesto. En fin, yo creo que es un ejercicio innecesario, pero son de estas cosas que le encanta a López Obrador, porque López Obrador es un presidente que está en campaña constante, eso es lo que le gusta, y bueno, pues vamos a ver si se lleva a cabo esta revocación de mandato. Por lo pronto, como te digo, el día de mañana oficialmente empieza la segunda mitad del sexenio. Por un lado, el presidente inexorablemente irá perdiendo poder, pero por otro lado, el presidente sigue siendo un presidente poderoso, por lo menos frente a la opinión pública, Pepe. Gracias. Va a ser muy interesante ver cómo estas dos realidades funcionan en lo que resta del sexenio, ¿no? Gracias, Leo. Gracias, querido Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.